Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, día martes, día de literatura, para viajar lejos, como todos los martes, para acompañarlo junto con María García Marichal, que está con nosotros. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo y con la audiencia. Un saludo muy afectuoso para todos. Bueno, así es, como todos los martes, ya les digo, acompañándolos ya en nuestra cuarta temporada, ya terminando el año, con lo que nos va quedando de gana, pero bueno, vamos a llegar y bueno, después en verano vamos a tener un compendio de las columnas más interesantes que hemos tenido este año. Nosotros paramos, creo que un mes más o menos, no paramos claro, tanto no tampoco. mucho, pero además llegamos porque amamos lo que hacemos. Sí, por supuesto. Por eso llegamos. Y nos gusta esta columna y la verdad que ha tenido muy lindos frutos, sí. Así que compartirlo con la audiencia nos encanta. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país, querés presentar un libro, querés que hablemos de algún autor, me gustaría que hablen de este autor, bueno, mandarnos un mensaje, 091 99 1210, tanto por Telegram como por WhatsApp, y podemos leer tu mensaje y hacer caso a tu sugerencia, por supuesto. Y bueno, síganos a través de nuestras redes sociales, nunca lo digo, pero pongan me gusta ahí, suscríbanse al canal de Radio El Libertador, a la campanita, así les llegan todas las notificaciones, no solamente de la columna de literatura, sino las entrevistas que tenemos, las historias de vida, las columnas que tenemos de salud, de derecho laboral, bueno, muchas columnas que estamos teniendo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, por eso mismo pongan ahí suscribirse, me gusta, así les llegan las notificaciones entonces de Radio El Libertador. Y también les comento para aquellos que nos están viendo que también hay otros programas en Radio El Libertador, por supuesto. Por ejemplo, Mesa de Deportes, que va todos los martes de tardes y los jueves. También tiene su propio canal de YouTube, síganlo ahí, con nuestro amigo José Senosiaín. Se me fue el nombre, pero con José Carlos ahí nos pueden encontrar ahí y van a tener muchas novedades sobre el deporte, especialmente el deporte local y el fútbol del interior, lo van a encontrar ahí. ¿Cómo se nota que estamos cansados? ¿Cómo se nota que estamos cansados? No, se me trapelan los nombres, claro. Siempre me pasa. Es más, estamos al aire a veces, se me trapelan los nombres. Así que, bueno, pero cosas que pasan. Cosas que la edad. No, sí, una edad. Entonces yo tendría que hablar al revés. Bueno, contanos, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Esta columna de hoy, que yo, por supuesto, la iba a hacer en algún momento, lógicamente, es por solicitud de algunos de nuestros oyentes. Es una autora jovencita, una escritora jovencita, que escribió una serie de cuentos y una serie de experiencias en una situación muy difícil en la historia. Sí. Estoy hablando de Ana Frank. Vamos a hablar hoy de Diario de Ana Frank. Muy bien. Y de Ana Frank como autora, ¿verdad? Sí, sí. Porque además este es un referente dentro de lo que es la literatura de la época de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue el asedio en los Países Bajos, en Netherlands, y la vida de los judíos que eran perseguidos, ¿no? Bueno. En ese momento. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Diario de Ana Frank. El título original en neerlandés es Het Achterhuis, o sea, las habitaciones de atrás. Son escritos personales de Ana Frank entre el 12 de junio de 1942, cuando ella le regalan uno de los cuadernos, y el 1 de agosto de 1944. Es un total de 3 cuadernos conservados en la actualidad, más una cantidad de hojas sueltas. Mira. Que incluso su padre tuvo que guardar y que después fueron distribuidas en algunos lugares donde están prácticamente atesoradas para que se las vea, claro,
pero que por supuesto no se pueden tocar, nada, porque se Sí, destruyen, sí. ¿no? En los relatos, ella cuenta la historia de su vida como adolescente y los 2 años que permaneció oculta con su familia y varios amigos cuando Ámsterdam, capital de Nederland, es decir, de los Holanda. Países Bajos, Holanda, fue invadida por los nazis, hasta que fueron descubiertos, delatados y descubiertos. Ella estaba oculta con su familia, y los padres, y la hermana que se llamaba Margot, un dentista llamado Fritz Pfeffer, ella le dice Dussel en el diario, y otras personas en la guardilla de unos almacenes en Ámsterdam. Por eso las habitaciones de atrás eran áreas que estaban atrás de las construcciones y estaban en un lugar alto hacia el sótano, no eran varias estructuras. Ella llama Kitty a su diario, le pone gatita. Mira. Sí, le da un nombre porque contiene vida, es decir, es su propia vida la que está escribiendo. Fueron ayudados por varios empleados de la oficina y permanecieron allí durante 2 años, justamente en esas habitaciones, la casa de atrás, hasta que los delataron, los detuvieron y los fueron desperdigando en distintos lugares. Ana escribió en esa época que decíamos, entre junio del 42 y agosto del 44, y el 4 de agosto del 44, los 8 que estaban viviendo en la casa de atrás fueron descubiertos. Así que lo último que ella establece en el diario fue muy poquito antes de que los delataran, los descubrieran Claro. y se los llevaran. Dice que Margot, la hermana, Margot Frank, también tenía un diario y que lo escribió, pero nunca se encontró nada escrito por Margot. Claro. Puede haberse perdido, puede haberse destruido. ¿Qué pasó con ellos después? Bueno, después de estar un tiempo en los campos de concentración de Westerbork, en los Países Bajos, es decir, en Holanda, y Auschwitz, en Polonia, Ana y la hermana Margot, que era mayor, fueron deportadas a Bergen-Belsen. Ambas murieron después de una epidemia de tifoidea, de fiebre tifoidea. Es muy importante tener en cuenta que muchísimas de las muertes que se dieron en los campos de concentración Sí, por fueron pestes. por enfermedades debido a las terribles condiciones higiénicas, claro. Las aguas contaminadas, la materia fecal, la falta de agua para bañarse, la ropa contaminada, etc. Aparentemente, Margot murió primero y a los 2 días habría muerto Ana. Eso es lo que se sabe de acuerdo con los registros que se encontraron de los campos de concentración, ¿no? Edith Hollander era la mamá de Margot y de Ana, murió de hambre en un campo de concentración, el de Auschwitz-Birkenau, que era uno de los más. exactamente más uno de los más grandes. grandes. Hermann Van Pels, uno de los 8 escondidos, fue enviado en septiembre de 1944 a las cámaras de gas de Auschwitz. La esposa de él, que se llamaba Auguste Van Pels, murió a mediados del 45. En el trayecto se la llevaban hacia Theresienstadt. Y Peter Van Pels murió el 5 de mayo de 1945. Es decir, fue muy poco el tiempo que estuvieron en los campos de concentración porque o los mataba la enfermedad o iban en las cámaras de gas o morían en los trayectos debido a que iban hacinados y a veces eran aplastados unos por otros. Fritz Pfeffer murió en el campo de concentración de Neuengamme. Estamos hablando de todo el núcleo, ¿verdad? El núcleo de esa familia y amigos que estaban escondidos, estuvieron escondidos 2 años. Sí, se entiende. Pero Otto Frank, el padre de Margot y de Ana, sobrevivió Ah, y volvió a Ámsterdam. Sobrevivió a los campos de concentración. Cuando regresó a Ámsterdam, un amigo de él, una de las personas que los había ayudado, le entregó los cuadernos y una gran cantidad de hojas libres, de hojas sueltas, escritas por Ana. Y aparentemente una de ellas era una carta a su padre o a su madre o a su hermano o a alguien que hubiera sobrevivido para que publicaran esos escritos como un testimonio de lo que habían pasado en la Nederland. Qué fuerte. Muy fuerte. Yo no puedo, pero tampoco quiero ponerme en la piel de ese padre, ¿no? Volviendo solo a su lugar de origen, su lugar, el lugar donde él se crió, donde tuvo a su familia, y encontrarse solo y que le entreguen los testimonios de su hija que tenía 13 años cuando empezó a escribir, que era una nena, ¿no? Una preadolescente. Es que esos testimonios son muy duros, ¿no? Yo me acuerdo de Ana Vinokur, que ahora ya falleció hace un tiempo atrás. Yo tuve el placer de entrevistarla, no yo, un periodista, pero yo trabajaba con él.
y es muy fuerte. Son testimonios Son muy cosas fuertes. que Son no testimonios son muy fuertes. fáciles de digerir. No, claro que no, son muy fuertes, porque acá estamos hablando, y eso no tendríamos que caer nunca en eso, ninguna comunidad, ningún pueblo, en este mundo que está de nuevo tan convulsionado, caer en eso, primero la guerra no, es absurda del lado que la mires, la destrucción del hombre por el hombre es absurdo del lado que lo mires, y lamento dar pero es mi opinión Sí, sí, sí. personal y creo que tengo derecho a darla, pero la sistematización de la destrucción de un pueblo, Sí, sí. la limpieza étnica o la limpieza cultural o la limpieza lingüística o lo que sea, nos está dando una pauta de que no nos podemos llamar ni siquiera salvajes, porque el salvajismo pasa por otra cosa, pasa por una naturaleza. Eso es terrible. Entonces, esto es un testimonio que puede ser ejemplo para cualquier situación similar. Eran 5 libros en total, o sea, los 3 cuadernos, 2 libros que ella construyó con sus propias manos, un cúmulo de hojas sueltas, escondidas. Este amigo, que los era uno de quien los ocultaba, se los entregó al padre. En 1947 su padre decide publicar el diario, o sea, Ana había muerto hacía poco más de 2 años. Y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos del mundo. ¿Sí? Porque son testimonios genuinos de una niña sí, sí. y una adolescente. Y la visión de una niña, ¿no? Eso Claro. es muy... Es más fuerte Más aún. fuerte todavía. Estamos hablando de una nena, una preadolescente que se va haciendo adolescente a medida que escribe, que tiene las vivencias propias de una adolescente encerrada con la familia para evitar la destrucción, la muerte de todos. Entonces, el diario empieza con un chispeante escribir de la niña que recibe el regalo y se va haciendo cada vez más oscuro a medida que pasa el tiempo. Claro. Entonces allí también Sí, sí. se ve una situación ¿cómo podríamos decir? De deterioro que se ve en la misma escritura de Ana Frank. Sí. Bueno, este es la primera edición, que se llama Het Achterhuis, o sea, la casa de atrás, se publicó en Ámsterdam, capital de Holanda, ¿verdad? De los Países Bajos o Nederland, en 1947. Posteriormente se traduce al español, después al inglés, después al italiano, después hoy en día está traducido prácticamente en todos los idiomas oficiales del mundo. En los Estados Unidos, el diario fue prohibido en el estado de Virginia y en el estado de Michigan, debido a que para algunos críticos tiene algunas alusiones sexuales. Viste que algunos de estos estados son sumamente puritanos, entonces tienen ciertas reticencias, ¿no? El diario fue llevado al cine en el año 1959 y adaptado a una serie de televisión en el año 1967. Otto Frank, el padre de Ana, murió en 1980 y legó los escritos al Instituto Neerlandés para la Documentación de la Guerra. Pero además, el fondo Ana Frank, que está en Suiza, es el heredero de los derechos de autor de los textos. Por lo tanto, también mantiene algunos de los manuscritos. Claro. En 1998 se publicaron 5 páginas que eran desconocidas y que estaban en el fondo Ana Frank en Suiza y que posteriormente, digamos, para revivir un poco la literatura, para volver a hacerlo desde el punto de vista comercial también interesante, se editaron esas páginas. Bueno, hay una cantidad de cosas, ¿no?, que para poder hablar del diario de Ana Frank. También escribió cuentos, porque no solamente escribía su diario, sino que escribía cuentos. Y eso está muy interesante porque estamos hablando que ella se estaba desarrollando como escritora. El diario fue de alguna manera su puntapié inicial. Claro. Los cuentos manuscritos se hallan en la casa de Ana Frank en Ámsterdam y en el archivo documental de la guerra, donde el padre los entregó. El libro se llama Cuentos y contiene 35 historias. Se conservan en la casa de Ana Frank algunos de estos cuentos, como decíamos, las hojas sueltas en el archivo documental. Y después el diario se ha ampliado con algunos de estos documentos que se encontraron después. En la versión alemana del diario, los cuentos que aparecen son los siguientes. ¿Entraron a robar? Entre signos de interrogación, de 1943. El dentista, de diciembre de 1942. Día de embutidos, de la misma fecha. La codiciada mesita, de julio del 43. Anne y la teoría, de julio del 43 también. La tarde y la noche en el anexo,
de agosto del mismo año, hora de comer, de la misma fecha, el anexo con 8 personas a la mesa, de la misma fecha, cuando el reloj da las 8:30, también del mismo tiempo, la tarea diaria en la comunidad, pelar patatas, entre signos de exclamación, del 18 de agosto del 43, libertad en el anexo, de un poquito más adelante, y Katy, que es justamente el Katrie, ¿verdad? El último de los cuentos. Vamos a leer un poco del comienzo del diario, que es la parte más luminosa, digamos. Que estaba pensando que poco le faltó para poder quedar suelto, ¿no? O sea, del cautiverio, porque si en el 44... Claro, 44, un la guerra terminó en año. el 45. Exactamente. Igual, viste que Sí, sí, mientras se recomponía todo eso, sí, sí. hubo mucha venganza Sí, sí. y hubo mucho atropello para tratar de destruir lo más posible, ¿no? Ujú, sí, es verdad. Eso fue durísimo. Entonces, estos ejemplos yo creo que dan para todas las culturas, todas las religiones, todas las lenguas, ver qué atrocidades podemos Sí. cometer los humanos. Y cómo Sí, no sí. hemos cambiado nada desde la época de los asirios que No. destruían Por a supuesto. Sumeria, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a comenzar entonces con esto que muchos padres se los regalan a los hijos y me parece muy buena la idea. Siempre contextualizando. Sí, hay que controlar. Es muy Sí, importante sí, la por supuesto. contextualización. Estamos hablando de los años 40, plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de un genocidio, el genocidio del pueblo judío. No nos olvidemos que ha habido otros genocidios. Ha habido un Sí, genocidio sí, sí. armenio, hecho por los turcos. Hay ahora un conflicto terrible entre Hamas, la parte armada y terrorista de los palestinos, Ujú. la mayor parte de los palestinos son gente pacifista, e Israel. Ha habido genocidios en Ruanda y Burundi Sí, sí, en sí. los años 90. Estamos hablando de los años 90. Y Ujú. gente que mató a otra gente a machetazos. Que tenemos que ponernos a Bueno, reflexionar los la seres revolución humanos. rusa, Por favor, millones y millones. y millones de muertos. Gente a la que Sí, no, sí, se, sí. no se mataba directamente, Por pero supuesto. se los hacía morir de hambre. Sí, ¿no? La Pero- inanición como un arma de guerra en lugares que eran los más Ujú. productores de cereales en el mundo. Totalmente. Entonces vemos cómo los humanos podemos hacer cosas maravillosas porque tenemos esas capacidades, la inteligencia, los dones, y podemos hacer cosas aberrantes. Por supuesto. Entonces, ponernos a pensar sobre eso, ¿no? Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta 6:15. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Morgen, me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastantes más. Papá y mamá entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda, de Nederland, ¿verdad?, de Joseph Cohen, otro libro encantador, las vacaciones de Daisy en las montañas y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Lies y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase y luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte. ¿Viste cómo se observan Sí. algunas características? Una familia de clase media, digamos, ¿no? De Sí. clase trabajadora, donde la naturaleza tiene mucho que ver. Ella ama que le regalen flores y ramas de rosas silvestres. Ujú. Regala golosinas el día de su cumpleaños. Se compra libros con el dinero. Sí. Le regalan libros Sí. con 13 años. Es decir, estamos hablando de una chica que iba a ser una escritora. Sí. Iba a destacarse como escritora. Después, el lunes 15 de junio, dice, el sábado de tarde ofrecí una fiesta de cumpleaños. Exhibimos una película, El guardafaro con Rin Tin Tin. No sé si se acuerdan nuestros oyentes Sí, de sí, el Rin Tin perro. Tin. El perro policía, Sí, ¿te sí, acordás sí, sí. de aquel fuerte Me acuerdo. de los soldados estadounidenses? Que gustó mucho a mis amigas.
Nos entretuvimos como locas. Había muchos jóvenes y jovencitas. Mamá quiere saber siempre con quién pienso casarme más adelante. Creo que extrañaría bastante si supiera que es con Peter Bessel con quien me casaría, pues siempre me hago la tonta cuando me pregunta. Con Lies Gossens y Sanne Holtman somos compañeras de clase desde hace 10 años y ellas son muy buenas amigas. Entre tanto conocí a Jopi en el liceo. Bueno, va contando sobre sus historias. Sábado 20 de junio de 1942. No he notado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar un diario. Y no solo por el hecho de que nunca había escrito, entre comillas. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años. Pero eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir, y ante todo quiero sacarme algún peso del corazón. El papel es más paciente que los seres humanos, pensaba a menudo, cuando apoyaba melancólicamente la cabeza en mis manos, ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa, enseguida salir a la calle, y casi siempre seguía sentada donde mismo, empollando mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar alguna vez este cuaderno empastado con el altisonante nombre de diario de vida, salvo que fuera a la amiga o el amigo, los artículos con mayúscula, y seguramente no le interesará mucho a nadie. Y ahora he llegado al punto alrededor del cual gira todo este asunto de mi diario de vida. En realidad no tengo amiga. Quiero explicar esto en más detalle, pues nadie comprende que una muchacha de solo 13 años se sienta tan sola. Y por cierto, llama la atención. Tengo padres, amorosos y querendones. Una hermana de 16 años, y si lo sumo, unos 30 conocidos más o menos. Tengo una corte de admiradores que me dan en todos los gustos y que durante las horas de clase suelen manipular algún espejito de bolsillo hasta que logran capturar una sonrisa mía. Tengo parientes, unos tíos y unas tías realmente encantadores, una linda casa y en realidad no me falta nada, salvo una amiga. Con ninguno de mis conocidos puedo hacer otras cosas que bromear o cometer disparates. Me es imposible expresarme de veras y me siento interiormente abotonada. Tal vez esa falta de confianza sea un problema mío, pero las cosas son así, lamentablemente, y no logro superar mi condición. Por eso el diario. Con el fin de exacerbar aún más en mí la idea de la amiga ausente, no anotaré solo hechos en mi diario, como suele ser el grueso de la gente, sino que este diario mismo será mi amiga, y esa amiga habrá de llamarse Kitty, entre signos de exclamación. Mira. Muy adolescente. Sí. Muy adolescente, valorando lo que tiene a su alrededor, pero sintiéndose sola. Sí. Y dice que nadie va a mirar, a nadie le va a importar el diario de Ana Frank. El diario es uno de los libros más leídos en el mundo occidental y en el mundo oriental, ¿eh? No solo en el occidental judío-cristiano. Es el diario más leído en el mundo oriental también. El diario, sí, uno de los libros más leídos. El diario de persona más leído en el mundo, sin duda alguna. Muy interesante entonces el diario de Ana Frank. De Ana Frank. Si alguien quiere aportar algo o quiere tener novedad, pueden hacerlo a través de los mensajes. Por supuesto que sí, por supuesto. Ahí nos dejan en los comentarios si quieren, o si no también nos pueden mandar mensajes al 091 99 1210, Telegram y WhatsApp. María, gracias por habernos acompañado, gracias por este capítulo, la verdad que es muy interesante, de una niña que también empieza a expresar lo que siente. Exacto. No sé cómo se nota la adolescencia. Lo quiere sacar, ¿no? Algo que estaba dentro de ella que quería desahogar. Muy lindo, muy triste, pero al mismo tiempo muy también educativo en muchos aspectos para los humanos, para nosotros seres humanos como digamos, que preservamos la vida. Vos sabés que yo no lo leí, pero me hizo acordar mucho a un diario, un libro que se llama El Diario de Alicia, creo que se llama, que es sobre una drogadicta que escribe un diario muy fuerte también, pero muy fuerte. Me acuerdo que cuando me llegó, lo leí así, empecé a leerlo, no pude parar. Lo leí una noche. No pudiste detenerte. Lo leí todo. Bueno, lo que tienen los diarios, que no hay diarios que son ficticios, por supuesto. Sí, por supuesto. En el caso de Bram Stoker, por ejemplo, que escribía estupendos diarios ficticios, o las hermanas Bronte. Pero cuando son diarios reales, normalmente, que Ernest Hemingway tiene algo similar escrito, normalmente nos da la pauta de los sentimientos más profundos de la persona. Sí, claro. Entonces,
suele ser interesante. Por ejemplo, quiero tener ese libro, El diario de Alicia, porque además estamos hablando de una situación también límite, ¿no? Uf, es muy Límite. fuerte, ¿eh? Claro, no es claro fácil que de sí. digerir. Es muy Claro, fuerte. esto a medida que va pasando el tiempo tampoco. Sí, sí. Bueno, para mí es un placer. Muchas gracias por el espacio. A vos, a la radio y a la audiencia. Bueno, María, entonces nos reencontramos el próximo martes. ¿Qué te parece si nos reencontramos con una entrevista? Sí, por supuesto. Bueno, me encanta la idea. Hasta la próxima. Un gran abrazo.